Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa A las 9 con usted, esta mañana en que tenemos la presencia de Dante Medina con nosotros y que, bueno, tendremos la oportunidad de conversar sobre literatura principalmente. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su compañía. Dante, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Yolanda, buenos días. Contento de estar de nuevo aquí en tu programa. Oye, Dante, fíjate que yo quiero felicitarte porque, bueno, la presentación de tu libro en Colima fue todo un éxito, hay que decirlo. Ya nadie es perfecto, y si fuera perfecto lo sabría. Nadie es perfecto, y esto fue en Colima el viernes pasado. Qué gran respuesta, qué bien organizado. Qué bien se está moviendo el libro, Dante. Sí, fíjate que Colima, como es la capital de la cultura 2014, tiene un empuje muy grande, y la editorial que publicó mi libro Ya nadie es perfecto, Puerta Abierta Editores, está conformada particularmente por dos dueños y editores que tienen todo el empuje del mundo y traen ganas de hacer buenos libros y más buenos libros, cosa que creo que es una buena noticia para la literatura jalisciense y nacional. Y por cierto, hagamos un comercial por el bien de la lectura y también de los editores, que mi novela Ya nadie es perfecto se puede conseguir en Guadalajara, en una librería que se encuentra en la calle de Madero entre Pavo y Federalismo. Y si no, en Puerta Abierta Editores, la página, también se puede conseguir. Buscar. Y si no, en Castellón, España, en la calle Pintor Rivera. Bueno, iremos a conseguirlo por allá. Pero Dante, yo me quedé muy interesada cuando te escuchaba mencionar que ahorita el futuro, digámoslo así, de la gran literatura en todo caso, no está en las grandes firmas que se han orientado mucho a libros de superación personal y libros que dejan dinero y bestsellers y demás, sino las pequeñas editoriales que apuestan todo por un buen libro. Sí, hay personas públicas y escritores públicos, es decir, vedettes, y hay escritores artistas auténticos. A veces suele darse, podríamos mencionar a Vargas Llosa o a Carlos Fuentes, suele darse que las dos cosas se conjunten, un artista que también es una vedette mediática. Pero las grandes editoriales en cuanto a dinero, distribución y tiraje no están interesadas actualmente en la auténtica literatura, son las pequeñitas, son las, llamémosle modestas, lo que antes se llamaba alternativas, y que todavía podemos llamar alternativas, esas que están buscando auténtica literatura y que, ¿por qué no? Y creo que no exagero, están buscando publicar El Quijote en busca del tiempo perdido, o Ulises de James Joyce, o El hombre sin cualidades de Musil, o Pedro Páramo. Y sin duda ahí es donde se van a publicar estos libros, que van a ser libros de referencia en el futuro, en pequeñas editoriales, tanto en México como en Hispanoamérica como en España. Yo decía en Colima que los mejores libros que he leído últimamente vienen de pequeñas editoriales, y son libros casi pasados de mano en mano y muy bien hechos, muy bien editados, es decir, muy profesionales, y no van solamente tras el dinero, sino tras la calidad y el prestigio. Y en ese tenor tenemos que sentirnos muy orgullosos de pequeñas editoriales que hay en Guadalajara, que tienen años haciendo muy buenos libros, que tienen mucho tiempo, mucho oficio y mucho compromiso con la calidad del contenido del libro. Varias editoriales en Guadalajara que yo me quito el sombrero ante ellos, compañeros, amigos nuestros, que han estado más de alguna vez en el programa comentando libros. Y yo creo que hay que apoyar estas pequeñas editoriales, Dante. Desde luego que sí. Ellas nos están apoyando a nosotros los lectores. Bueno, ahora vamos al tema que hoy ocupará nuestro tiempo. Usted sabe que desde hace un par de años hablamos de 12 novelas mexicanas que usted debe conocer, y luego, terminando ese ciclo y ese diplomado que cerramos muy bien, por cierto, con todos ustedes, tenemos 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer. Hemos hablado de La invención de Morel, de Bioy Casares, Argentina. Hablamos en Brasil, Aprendizaje, el libro de los placeres, que bueno, se disfrutó muchísimo, de Clarice Lispector. Hablamos de La crónica de una muerte anunciada, no podía faltar García Márquez, el colombiano. De Chile, El museo de cera de Eduardo Edwards. Los pasos perdidos, que fue, bueno,
este programa con el libro de Alejo Carpentier. Ahora toca el punto Ecuador. Y tenemos una novela excepcional, Entre Marx y una mujer desnuda, de Jorge Enrique Adom. Jorge Enrique Adom, hablaremos un poco del autor. ¿Quién es Jorge Enrique Adom? ¿Qué presenta esta novela, Entre Marx y una mujer desnuda, que se publica en un momento en que la coyuntura sociopolítica en América Latina es importantísima? Por eso es necesario conocer el marco para poder comprender un poco mejor esta novela espléndida de la cual nos hablará hoy Dante Medina. Le enviamos un saludo a Pepe Bru, ¿qué te parece, Dante? Me parece muy bien, y que se recupere, que esté mejor. Que esté con nosotros. ¿Por dónde empezamos con Enrique Adom? Bueno, yo empezaría por decir que es una novela completamente atípica, una novela muy extraña, porque para empezar se titula Entre Marx y una mujer desnuda. Es decir, la disyuntiva de la ideología, por lo tanto de la fe en un futuro guiado por una idea aceptada, o el placer y la estética de una mujer desnuda. Y la pregunta de toda la novela es cómo conciliar esa vida personal hedonista y además auténticamente necesaria, como el amor y el amor físico, con la ideología que tacha, al menos que tachaba claramente como aceptada en los años 70, todo placer como una desviación burguesa. Por ahí va la novela. Y además el personaje, Gálvez, dice de su amante, tiene una amante casada, y habla de la dificultad de tener una amante casada, y al esposo de la amante casada no le pone nombre, es alguien muy rico, con propiedades en el campo y todo, y le llama, un burgués, claro, eso es lo que hay que decir, le llama el cretino, nada más. Y en algún momento dado dice, hay mujeres que se casan para tener dinero, y luego tienen un amante para tener placer, o para tener amor. Es una obra completamente atípica, porque ni siquiera se define como novela, y de cierto número de páginas en páginas empieza a decir, pues esta novela puede que sea esto, pues esta novela puede que sea lo otro, pues esta novela. De entrada, insisto, Entre Marx y una mujer desnuda, y tiene un subtítulo que nos recuerda que estos intentos están en la historia de la literatura. Hace muchos años publicó Emma Godoy, la escritora mexicana, un libro que se llama Érase un hombre pentafásico, y la subtitulaba novela y algo más. Creo recordar otra autora, creo que fue Josefina Vincent, no estoy muy seguro porque no lo tengo anotado, que decía relato y casi novela o algo parecido. Y luego tenemos a Miguel de Unamuno en España con sus famosas nivolas, porque él decía, finalmente no soy un auténtico novelista, yo no escribo novelas, yo escribo nivolas. Y ahora tenemos a Jorge Enrique Adom, que dice Entre Marx y una mujer desnuda, el título, y enseguida dice texto con personajes. Y texto con personajes. Él se las arregla para no decir novela. Pero lo extraordinario de que no diga novela es que durante toda la novela está haciendo referencia a novelas y habla de la novelística. Hay en todo este libro, además de esta confrontación ideológica y del placer y la estética que ya mencioné, una reflexión sobre el texto y la novela. En algún momento dice, bueno, probablemente esto lo único que es una autobiografía hecha a pedazos, es decir, en mosaico. Y empieza hablando de qué va a ser, cómo lo va a hacer, etcétera. Y a media página primera dice, ¿irá a venir Juan Manuel? E inmediatamente después dice, sí, ya sé, esos gallinazos que se van sobre la carroña, es decir, esos buitres, que ese es el sentido de gallinazo en esa zona de América Latina, esos gallinazos que se van sobre la carroña, dice, sí, van a decir que empieza igualito que Rayuela comienza con una pregunta, como si Rayuela comenzara en algún sitio. Claro. Y hubieran olvidado que la primera huevada que leímos en la escuela empezaba precisamente con, decidme, hijo, hay Dios. Por eso, sí, Padre, Dios hay. Y empieza ya a hablar de las obras literarias con las que comparte, coquetea y dialoga. Bueno, vamos a continuar con Entre Marx y una mujer desnuda. Inmediatamente de este primer corte, invitándole a participar, 3030-5326 y 3030-5328. Volvemos en un momento más.
amigos nuestros, hoy comentamos en la serie 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer, Entre Marx y una mujer desnuda. Es evidente que desde el título, que es un acierto, es un titulazo, creo yo, para una novela, plantea el dilema, las grandes preocupaciones del ser humano que tienen que ver, claro, con tu vida personal, el amor, la intimidad y al mismo tiempo la preocupación social. Son compatibles, realmente se pueden vivir a plenitud ambas preocupaciones del ser humano. Esto lo va a plantear una novela como la que nos presenta hoy Dante Medina, Entre Marx y una mujer desnuda. Y te hacía yo una pregunta en el corte, Dante. Cuando se lee esta novela, es evidente que nuestra generación, digamos, estas preocupaciones eran muy presentes, pero a la luz del tiempo, ya siglo XXI, la novela la encuentras vigente. Con un poco de nostalgia, sí. Hay partes que solo se leían con entusiasmo en aquella época y otras que nos hacen volver a pensar en cosas que entonces no pensamos, sino que solo aceptamos. Es decir, en estos años no se podía ser escritor o intelectual sin ser confesadamente de izquierda. Lo otro no existía, era un retrógrado que va contra la historia y que por lo tanto no merece ni siquiera la pena de estar en la mesa del debate intelectual. Que eso que de alguna manera le pasó a Octavio Paz, a quien acusaban de ser de derecha solamente porque pensaba diferente, y un poco a Borges también, a quien acusaron mucho de ser de derecha, y a Nicanor Parra, aunque en México no fue tan duro. En Chile hubo una especie de ostracismo durante un tiempo por no declararse completamente de izquierda y salir del país. Bueno, sin embargo, uno lee la novela de nuevo y dice, a ver, estas perlas que todavía encuentro aquí no son vigentes ahora para pensarlas de nuevo sin el peso del tiempo y de la ideología dominante, que era la buena ideología política, el buen comportamiento, la buena educación política. Y se me ocurren tres de repente. Una de ellas cuando dice que el Che Guevara constataba que entre sus filas de insurrectos de la revolución no había campesinos. No se le unían los campesinos. Y esa reflexión es muy interesante porque el campesino está preocupado trabajando en lugar de pensar en ideologías. Otra de ellas es cuando hablan de un muchacho que se va a luchar por la democracia a Vietnam, un ecuatoriano. Y entonces esa democracia por la que se va a luchar es impresionante porque luego relata cómo los niños jovencitos, todos lo recordamos, de Vietnam todavía nos duele a los de mi generación, y en la novela mexicana de esa época, Vietnam estaba muy presente como una protesta. Y el jovencito ese que se va a luchar por la democracia y es un héroe para el pueblo, se da cuenta que hay una escena donde pasa un avión mirando el sitio como muy amistoso, y lo que está dando es la localización donde están precisamente los niños guerrilleros para aventar napalm, ni más ni menos. Otra más es el personaje se va del pueblo, simplemente se va porque es un intelectual, es un profesor de primaria, y cuando regresa su madre le dice que ya no están sus libros, que vino la policía por ellos y que ella tuvo mucho miedo y lloró, porque su madre siempre está llorando, y dice, mi madre es puras lágrimas, siempre está llorando. Y la mujer le dice, mira, es que primero vinieron a ver, etcétera, y empezaron a ver cuáles libros eran prohibidos y cuáles no, hasta que uno de ellos dijo, no, llévatelos todos porque no hay tiempo. Nos dijeron que la operación debería ser muy rápida en este barrio. Y la mamá le dice, bueno, ahora reclámalos. Y él empieza a hacer una carta imaginaria diciendo, señor presidente, por indicaciones de mi madre, le pido que me regrese. Es divertidísimo porque es un libro ligero en cierto sentido. Y complejo en otro. Y complejo, sí. Pero lo ligero quiere decir no es un libro amargo, no es alguien que se esté quejando, al contrario. Hay una reivindicación de la convivencia entre la ideología y el placer personal. Decir, a ver, ¿por qué les dejamos a esos repudiados burgueses todos los placeres y nosotros nos refugiamos en el ascetismo? Decir, y luego dice, enseñémosle a los obreros no nomás a pedir aumento de salario
y estar afiliados a sindicatos. Enseñémosle a pensar en ser dueños de los sistemas de producción y ambicionar vivir mejor. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Sí. Y fíjate que sí, tienes toda la razón, a la luz de la actualidad, esa época nuestra que estaba con la fuerza y la intensidad de la lucha de izquierda, en efecto, no había universitario que no fuéramos de izquierda, hay que decirlo. Desde luego. Tomamos distancia ahora, y sí, tienes toda la razón, me encanta tu comentario, Dante. Se ve con más objetividad y cae el peso de lo que verdaderamente se queda. Ahora, desde el punto de vista visual, es una novela con un montón de juegos tipográficos y con un montón de caprichos tipográficos y visuales. Sí. Y uno de ellos, todos son significativos, pero quiero retener en este capítulo uno de ellos muy interesante, y es que en algo que no es un pie de página, porque en algún momento dice que los pies de página pues son como burgueses porque obligan al lector a inclinarse ante su majestad la novela, sino en una especie de apartadito. Si tenemos la hoja más o menos así, hay un apartadito aquí, en letra muy pequeñita, una especie de cuadrito no rayado, pero aquí está una letra muy chiquita, como si fuera pie de página, pero todavía más pequeña la letra, y en esa parte aparece exclusivamente un personaje que se llama Bichito. Y Bichito es la amante, es como la amante preferida, la escondida. No es la amante del personaje que es la esposa del cretino, sino Bichito tiene un lugar aparte. Y ahí se permite hablar con algunas palabras eróticas y algunas partes eróticas de la amante, y sobre todo reflexiones interesantísimas sobre su relación, donde en un momento dado Bichito le dice: hoy voy a quemar todos mis calzones. No sé si dice calzones o pantaletas, pero ese es el sentido. Los voy a quemar todos. Dice, porque como ya mi cuerpo es solo para ti, no quiero usar ningunas pantaletas cuando me haya disfrutado otro hombre. Y tú me vas a comprar pantaletas nuevas, ¿verdad? Un montón de pantaletas. Y cómprame unas de tal color, de azul celeste, porque nunca he tenido pantaletas azul celeste. Eso es hermosísimo, es decir, esa parte poética de la entrega y de la mujer que ha tenido muchos hombres, pero ahora no quiere que este hombre esté con ella mientras ella usa pantaletas que usó cuando estuvo con otro. Ya. Así de compleja y de hermosa es la novela. Dante, ¿qué te parece si recuperamos la anécdota para los amigos radioescuchas que no han leído la novela y que quisieran saber un poquito más puntualmente cuál es el argumento? Podemos abreviarlo. En general, para no perder el placer de la lectura, daré las líneas que permiten leerla como si no hubiéramos oído más que una guía o un mapa, o el recorrido de territorio. Se trata de un personaje, Galo Gálvez, que proviene de Ecuador, eso no cabe ninguna duda. La prueba de que proviene de Ecuador es que hay larguísimas y hermosísimas reflexiones sobre la nacionalidad, hablando de que el Ecuador es un pobre país sin identidad, que además se llama como una referencia geográfica, es decir, no se llama Bolivia como por Simón Bolívar, no se llama Venezuela por Venecia, se llama Ecuador porque pues, por ahí pasa el Ecuador. Ese personaje se va a las grandes ligas de la inteligencia, la intelectualidad, y empieza a pensar y a meterse en todos esos mundos. En esos mundos de la inteligencia tiene esa vida privada, en el que tiene al amante Bichito, y la amante ocasional, que es la amante esposa de un casado, con la que tiene ciertas dificultades, que es el corazón de la novela, el planteamiento de la ideología y del oficio de escritor. En muchos momentos le dicen oficio, poeta, sí, pero ¿en qué trabaja? Bueno, poeta, dicen, mire, póngale guionista o algo así le dicen. Luego, cuando la amante le dice, oye, el cretino no va a estar este fin de semana, ven a verme a la noche. Él dice, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? No, porque tengo que escribir. ¿Cómo le digo eso? Y me va a decir, pero eso, ¿cómo te va a impedir venir a verme? ¿Qué es eso de escribir? Sí. Y ese intelectual empieza a recuperar su infancia en el recuerdo, diría yo de manera desordenada y como mosaico. En algún momento dado dice literalmente esta novela invertebrada, tal cual, y empieza a acordarse de la infancia. Y dice algo interesantísimo, la infancia, dice, a uno no le pueden quitar la infancia porque le decomisan las fotografías de niño. Es absolutamente extraordinario. Sí. Y siempre confrontando el pueblo, lo que dice la ingenuidad de su mamá,
lo que dicen los papás de este niño, de este jovencito que se fue a Vietnam, lo que dicen unos indígenas, par de indígenas que además hablan como hablan los ecuatorianos. La primera vez que aparecen nos dicen, mira, acaba de decir ventana con B grande. ¿Qué pasó aquí, no? Ventana, sí. Y luego sigue diciendo todas las faltas de ortografía porque está hablando el indígena. Sí. Entonces, es recuperar desde la vista de un intelectual ese pasado que hay que repensar para tratar de identificar un país de donde provengo y que no sale del subdesarrollo, la mediocridad y la torpeza intelectual, aplastado, importantísimo, por un montón de dictaduras que nomás van cambiando de nombre y que están sostenidas por la burguesía, y tratando de ver si, utilizando los textos de Marx, que cita a menudo, textuales, si a través de esos textos de Marx hay alguna solución. Y curiosamente, los textos que cita, llega uno a decir, oye, está definiendo el capitalismo, y el texto mismo lo dice. Bueno, nos están indicando un corte, vamos a ir al corte adelante, pero retomemos este punto que es tan importante. Y sí, el capital es la nota pedal de toda la novela, ¿eh? Sí. La cita varias veces constantemente, como es de suponerse. Vamos a ir al corte, vamos al corte, y agradezco a los amigos de Puerto Vallarta que están siguiendo este programa, y les invito a que a partir de este momento, como hay un cambio, ustedes pueden seguirlo a través de la red www.c7jalisco.com y seguimos en comunicación. ¿Qué les parece? Vamos al corte y volvemos. Bueno, estamos comentando con mucho entusiasmo, diría yo, a mí me motivó mucho esta novela, Entre Marx y una mujer desnuda. Yo no la conocía, debo decir, esta novela no la conocía. Para mí, yo había propuesto otra novela para Ecuador, y sin embargo para mí es un hallazgo. Y me gustaría señalar en uno de los momentos más climáticos, medulares, diríamos, el corazón de la novela, en la siguiente frase que me permito leer. Dice: nos enseñan desde muy temprano a adquirir, nos forman para tener. Estudiamos para saber qué se tiene, por lo menos. Mi tintero en oposición a su caballo, mi escuela contra su casa, raza de auténticos propietarios de mercancías. Marx Dixit, tiempo, cosas como peones o hijos, mi mujer, mi hacienda, mi agua, mis cosechas. Y hasta en el amor, la propiedad va dejando, nos dejó su pisada. Quiero ser tuya, mía o de nadie. Fuiste de él, la hizo suya, y lo ves, lo pones allí en la puerta de calle de su soledad, contemplando lo que cada noche le quedaba de ese otro mundo, una pared, una ventana. Esto me parece medular en la novela. Ciertamente nos educan para tener. Mi libro, bueno, el niño desde chiquito, mi biberón, ¿o no? Desde luego, mi mamá difícilmente se pasa al otro, ¿no? Otro diferente a mí. El mundo gira en torno a uno, y ese narciso que nos construyen a lo largo de ese tener, ¿no, Dante? Desde luego. ¿Qué me dices de esta parte? No, bueno, creo que tienes razón, y es una parte medular de la novela, porque al mismo tiempo que habla de la propiedad privada como una ideología completamente capitalista frente a una comunista, marxista, en la que no habría propiedad privada, sino que todo lo compartiríamos generosamente, y luego la idea de, ¿y la mujer qué? La vamos a compartir también, porque cuando digo mi mujer, o la hizo suya, pues la idea no está esbozada de decir que la mujer sea de varios. Ajá. Y él, curiosamente, y se lo cuestiona, está aprovechándose de Roxana, que es la esposa del cretino, su amante casada, que otro la mantenga y yo la disfruto. Es decir, está tomando las migajas del capitalismo. Eso es extraordinario, ¿no? Mientras que con Bichito no. Bichito es la amante, digamos, más natural, más independiente, más mujer. Pero chiquita. Presente. Pues es que se llama Bichito. Pero también habla de que tiene algunas partes eróticas femeninas muy frondosas. Bueno, pues ahí está. Tenemos varias llamadas del público. Gracias, Pedro Sánchez Bello. Presente, dice, en la novela Entre Marx y una mujer desnuda. Es una novela compleja, nos dice Pedro, que es un muy buen lector, Pedro Sánchez. Dice, se me hizo gracioso el personaje de Bichito, justamente. ¿Por qué cuando una pareja
parejas sin casarse, se dice, ¿viven juntas? Pregunta Pedro, ¿quiere decir que los que están casados mueren juntas? Muy Buena ingenioso. pregunta. Gracias, Pedro. Bueno, en cuanto al filo del agua, seguimos en el proyecto, sin lástima que se cerró la posibilidad ahí en la Giroleta por cuestiones de presupuesto. No hay presupuesto para la cultura, ese es el comentario. Pero ya lo haremos nosotros por nuestra cuenta. Berta Yáñez, saludos a Dante y felicito a nuestro programa. Gracias, Bertita, muchas gracias. Claudia Vargas, quiero felicitar al maestro Dante Medina, dice, fue mi maestro de la preparatoria y lo admiro muchísimo. Buen programa. Gracias, gracias. Teresita Sánchez, ¿imparte Dante cursos en el Club de Industriales o impartirá cursos? Nos pregunta. Normalmente sí, pero en este ciclo que está corriendo actualmente no fui invitado, pero no por nada maloso, al contrario, el organizador es una gran persona. Teresita, ¿qué te parece si planeamos y en alguno de nuestros cursos invitamos a Dante a que nos dé por ahí alguna novela de su preferencia? Duran generalmente 8 sesiones, Dante, así que ve pensando si participas. Estupendo, con mucho gusto. Virginia Jiménez Alciga, digo presente desde Ciudad Guzmán, nos dice. María de Lourdes Casillas nos dice también presente y los saludo. Paloma Hernández Chávez, presente para este diplomado. Montserrat Chávez, presente, saludos a Yolanda y al Barcha, le envía un saludo muy especial, Montserrat. Laura Patricia Radillo, muchas gracias, presente. Los 2 meses anteriores también he estado presente. Muchas gracias. Que nos pregunta Jorge Valencia que si cerraremos también con nuestro acostumbrado simposio. Claro que lo haremos, pero todavía falta, apenas vamos en la Sí, todavía sí, falta. Todavía faltan. De aquí hasta Venezuela nos falta camino hasta por Venezuela, andar. desde luego. Bien, desde Dante, luego. adelante. Bueno, lo que hemos estado diciendo en este programa, esa contradicción, esa hermosa contradicción, tiene 2 epígrafes, uno de Lenin, más comunista es difícil, y otro de Eliot, el gran poeta inglés. Ahí ya marca hacia dónde va la novela. Y desde el punto de vista formal es una novela muy interesante porque empieza con una minúscula a la línea, es decir, empieza como si continuara. Ya se ha repetido mucho, es una técnica que usó por primera vez Joyce en Finnegan's Wake, pero en el caso de Finnegan's Wake, termina Finnegan's Wake en la última frase de la novela sin ningún punto y con minúscula, y empieza con minúscula la primera página sin ningún punto, porque la frase del final se termina al principio y la novela se convierte en infinita. Así de alguna manera. Aquí no es el caso, aquí el capricho va más allá. Y por eso en la primera página donde se identifica con Rayuela, dice algún crítico me dirá, es como Rayuela, el principio de Rayuela. Dice, no, pues es que Rayuela tiene principio, está diciendo, esta novela tampoco tiene principio. Claro. Luego, decía, la serie de juegos tipográficos, anuncios, usa muchos anuncios de periódico, algunos extraordinarios, y yo sospecho que son auténticos. Y después, unas frases que, verán ustedes, que nos dicen por dónde va la novela, ¿no? Y este personaje, Galvez. Lo que cité hace rato, se casan con Pedro para que las mantenga, pero buscan a Pablo para amar. Se casan con un burgués y vienen con el revolucionario. Y como es una novela que trata del papel del escritor en la sociedad revolucionaria, aquí hay una frase que desde los años 70 a mí me marcó mucho, a tal punto que la tenía subrayada, no es de la lectura de ahora. Dice, nadie tiene por qué exigirles a los escritores que remedien lo que han hecho durante siglos los terratenientes, los banqueros, los industriales, los militares, o lo que dejaron de hacer los partidos. Claro. De repente, efectivamente, nos sentimos mesiánicos con esa responsabilidad de reformar el mundo. Y no nos toca construir lo que otros destruyeron. Y tampoco sería posible. Con una novela no responde a todo un proceso de corrupción social, por ejemplo. Claro. Lo denuncia en el mejor de los casos, y muchas veces sin siquiera pretenderlo. Sí. Y esta idea de que la gente no entiende que alguien esté escribiendo, me contaba Raúl Bañuelos de un escritor famoso que tuvo que quejarse con su esposa y decirle, oye, la sirvienta no me respeta, me da con el trapeador y me barre abajo de los pies y me ve feo, y yo veo que le caigo mal. Entonces la ama de casa interroga a la sirvienta y la sirvienta dijo, pues cómo no, señora, si este es un poco hombre, es un huevón, usted se va a trabajar todo el día y nomás ahí aplastadote leyendo y escribiendo.
Esa es la idea del escritor inútil, ¿no? Y lo que dije de memoria hace un rato, Roxana lo llamó. ¿Qué tienes que hacer esta noche? Nada, dijo él, pensaba escribir. Esto es muy fuerte, decir nada porque pensaba escribir. Y dice que no le puede decir, mira Rosana, trata de comprender, esta noche no puedo, tengo que escribir. Eso no lo entiende nadie. Sí. Fíjate que todo esto que estás comentando me parece elemental darle una revisión profunda y analizar a la luz del tiempo si el papel del escritor ha cambiado. Sí, sí, es o cierto. si seguimos en ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Escribo. No, ¿en qué trabajas? Es cierto. No, todavía eso es, en nuestras sociedades todavía es un poco extraño que un escritor se dedique solamente a escribir, y aun cuando tenga el dinero suficiente para dedicarse a escribir, nos parece sospechoso. Pero aquí hay otra reflexión sobre la literatura muy ambigua, pero muy comprensible. Dice, contra ella, contra Roxana, contra el cretino, contra la vida, porque ¿de qué mierda sirve la literatura? Y en caso de que sirviera para algo, siempre se puede escribir, pero no siempre se puede acostar uno con una mujer casada. Porque esta novela está llena, lo tengo aquí anotado, de cinismo. Es un cinismo que es autenticidad y una furia que se hace pasión. Cuando uno lee novela ve al furioso, pero al furioso que no es amargado, sino al furioso que tiene ganas de hacer cosas en el mundo que van con la poética, pero también que van con la política y con la manera de vivir. Entonces quería ser escritor, ahora tienes la condena de escribir. Otra frase de la novela, necesidad de crear. Y no basta escribir bien, se supone que todo escritor honesto debe escribir bien. Ya no son suficientes las ideas, todas han sido dichas por los otros, ni las situaciones todas han sucedido ya, ni las invenciones de lenguajes que se están volviendo tan aburridas como el lenguaje mismo. Escribir este libro es como ir al dentista. O sea, con el mismo se pelea, ¿no? No me digas, eso está medio doloroso. Sí, bueno, es que eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir, dice, un capítulo que termina siendo, después de todo, la muerte no es tan. Ahí acaba, sin punto ni nada, la muerte no es tan. El libro te va saliendo un poco a la manera de esas muñecas de madera rusas o las canastillas de paja de Otavalo. Las matuscas. Tú escribes un libro sobre un escritor que piensa escribir un libro sobre un escritor. Exactamente. Estas frases que señalé son las frasecitas que dicen. Tenemos un minuto más, así que selecciona otras datas. Pues nada más digo estas, y mientras peor es el libro, mejor es la dedicatoria. Sí. La dedicatoria de Jorge Enrique Adum, que tengo para mí, es muy buena, ¿no? ¿Qué te dice? A Dante, el de México, en medio del camino de la vida, agradecido. Bueno, a mí se me hace una buena dedicatoria. ¿Qué otra cosa por ahí antes de ir al corte? Otra novela. Esto no tiene que ver con la novela, pero es magistral. La muerte es una costumbre que se olvida fácilmente. Nos olvidamos de que vamos a morir. Luego, lo que dije antes. ¿Es esta novela voluntariamente invertebrada? ¿Acaso es la que realmente corresponde a una sociedad como la nuestra, no amalgamada, hecha de superposiciones y simetrías de ideas, costumbres, culturas, razas, llena no solo de fisuras sino de vacíos? Por lo demás, ¿qué importa? Entre nosotros, el libro casi siempre va a parar precisamente en manos de esos lectores para quienes no ha sido escrito, y pierden entonces su sentido todas las claves, el lenguaje cifrado, el sistema de señales, exactamente como una carta leída por alguien que no es su legítimo destinatario. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora la pregunta es, ¿el libro fue escrito para usted, amigo lector? ¿Será ese lector del libro Entre Marx y una mujer desnuda? Está escrito para usted. Vamos a ir al corte. Tenemos más llamadas del público y el cierre de nuestra novela que hoy presentamos a su consideración. Gracias por decir presente. 3030-5326, 3030-5328 y 01800-0878-817. Volvemos. Bien, amigos nuestros, aquí seguimos conversando sobre esta novela apasionante que ojalá que usted, con estas indicaciones, con esta invitación a la lectura, con estos pequeños
pinceladas comentando la novela le permita leerla mucho más fácilmente. Bueno, me gustaría cerrar esta última parte comentándole que Julio Cortázar, en sus clases que dio alguna vez y que están compiladas, él habla de que hay 3 niveles en el escritor, en la novela. Dice que el primer nivel es ese nivel biográfico que tienes el deseo enorme de poner algo de lo tuyo. Dice, ese es un primer nivel. Luego viene un nivel metafísico, dice Cortázar, que tiene que ver con temas que son universales para todos, como la muerte, como el amor mismo. Y finalmente un nivel histórico, le llama Cortázar, que tiene que ver con dar cuenta de tu momento histórico, aunque no sea directamente, porque sería un panfleto en todo caso, pero sí a la luz de tu momento histórico, vamos. Esos son los 3 niveles que plantea Cortázar. Curiosamente, Enrique Adom está presentando en su novela los 3 niveles. Esto me llamó la atención enormemente, Dante, porque si bien hay un nivel biográfico, hay un nivel de la consideración metafísica de la muerte, del amor, etcétera. Y viene el tercer nivel sumamente instalado en este escenario histórico, vamos, que es tan importante dentro de la novela. Eso me llamó la atención. Pues aportas un elemento que no hemos tocado, esa parte ontológica. Exacto. Y esa parte de la biografía profunda, que está desde los primeros capítulos, cuando esos indígenas que mencioné antes, que hablan en un lenguaje completamente ecuatoriano, con errores de ortografía, lo que le llevan con mucha devoción bajo el poncho es una calavera. Y empieza a hablar de la semejanza con Hamlet, incluso dice Hamlet ni siquiera entendió todo bien a bien, y explica, pero se la llevan ya con los huesos pelados y todo, porque es la calavera de su padre, el que no conoció. Ahí está el intertexto clarísimo. Desde luego, y está ya blanca, bonita esa calavera por el tiempo, y empieza a recordar a su padre, que finalmente fue asesinado por la espalda, porque era una especie de truán, y ellos vieron el asesinato de sus indígenas, y en ese momento lo entierran para que no se lo coman los buitres, etcétera. Y ya que saben que está la calaca limpiecita, se la llevan, y después de una larga discusión en la que nomás se la habla y ellos apenas meten frases, dice no la quiero, y ellos no pueden entender, y sagradamente la meten bajo el poncho y se la llevan muy decepcionados porque esperaban darles gran regalo. Es la metáfora del rompimiento con el pasado, que puede ser hasta la metáfora del país, que lo deja pero no lo deja, porque se sigue acordando de su padre, desde luego, pero más de su madre. Roberto Bernache Ornelas nos dice presente, una novela muy compleja, pero Dante la explica muy bien, nos dice Dante. Fíjense que una buena manera de leerla es pensar que se trata de una novela circular, y no esas novelas que van de aquí para allá, de atrás para adelante. Es circular y hay que disfrutarla, vuelve al mismo tema, avanza otro tema, etcétera. Pues te felicita Roberto Bernache. Gracias. En cambio, Eduardo González nos dice, no me gusta el programa, es soso y aburrido, debería actualizarse más. Bueno, Eduardo, vale tu comentario. Josefina Ayera, presente, muy interesante el curso de literatura que estamos viendo. Ana Virginia Moreno o Ana V. Moreno, de Jardines del Bosque, dice presente, me encanta el programa. Elvira de la Cruz, felicito por el programa, me encanta, muy complicado de leer la novela, pero lo voy a hacer. Jaime Alejandro Martínez Cisneros, saludo al maestro Dante, saludo a Yolanda y digo presente. Novela muy interesante, un poco difícil el inicio, pero iremos encontrándole el gusto a esta novela, dice, les felicito por el programa. Es que solo el inicio desconcierta, poco a poco entra uno en esa poesía, porque es poesía, pero no es prosa poética, porque habla mal de la prosa poética, sino que es contada en un verso que estaba muy de moda en los años 70, y va narrando en verso, y hay que tomar la poética del verso. Muy bien. Jorge Rentería, me encanta el programa, es interesante participar, me emociona incluso participar en el programa. Gracias. Ana María Solís, que todos ustedes la pasen muy bien. Saludos y felicidades de manera especial a Dante y a Yolanda, presente. Y por favor que pasen menos anuncios, nos dice Ana María Solís. Sergio Garjón, ¿cuál es la próxima novela? En un momento le informamos cuál es la próxima novela, por aquí las tengo. Ecuador, hay que ver qué país sigue. Después de Ecuador, ¿qué país sigue? Bueno, ahorita le busco. CDEF. Sergio, ya estuvo. Guatemala, claro, porque F Miguel no Ángel recuerdo Asturias. Más que Francia. Guatemala, sin duda será Miguel Ángel Asturias. Creo que sí, ahorita hay lo que vemos. Confirmarlo para que lo empiecen a leer, ¿no? Rosario Hernández, saludos. Irma Manzanares, saludos a todo el equipo. Nos dice, bueno, si quieres mientras comentar busca la algunos... novela que sigue, diré que esta novela también a veces desconcierta, porque es una reflexión sobre el arte de narrar,
Y en esa reflexión sobre el arte de narrar, empieza a decir que hay novelas obesas o que hay novelas juguetonas o que se complacen con el lenguaje. Y tengo un ejemplo pequeñito que es maravilloso. Dice que la literatura es esa obesidad de la lengua y no el esencial hueso puro que buscas. Claro. Viene la cita. Así, dijo Gálvez, la Ilíada se reduciría a una frase. Cayó Troya, stop, sigue carta Homero. Pero luego dice, sigue carta Homero. Aunque en este caso la carta sería la Ilíada. Sí, ¿se fijan? Justamente. Es muy divertida esta novela también. Tenemos aquí la siguiente novela, tenemos razón, Dante, Miguel Ángel Asturias, por supuesto, sí, es la novela que está usted pensando en este caso, El Señor Presidente. De hecho, tomaremos 2 novelas de dictador, El Señor Presidente y luego viene Paraguay con Yo el Supremo de Roa Bastos. Estupendo, Así estupendo. Que se relacionan una con otra. Sí, Guatemala, El Señor Presidente, para que empiece a leerlo. Y fíjate qué manera de criticar a nuestros países, la falta de lectura. Dice, aquí la única manera de ser leído es escribiendo en las paredes y la puerta del excusado. Y ahí mismo, con una palabrita poco radiofónica, dice, Bichito tiene el culo más lindo del mundo, en el sentido de nalgas, que es como se dice en estos países. Es decir, no es más que una novela extraordinaria, pero hay que seguirle el juego y hay que aprender cuáles son las reglas de esta novela, que es atípica, es diferente, y todas las novelas tienen que ser diferentes. El Quijote es diferente a todas las novelas que se escribían. Sí. Fíjate que viene casi siempre una novela que rompe con el paradigma de una novela, vamos, y luego muchos seguidores. Luego viene otro hito enorme de una novela. Hay novelas que son emblemáticas. Claro, ¿no? Pedro Páramo, 100 años de soledad. Claro. Ahora mismo. La Paz. Claro, desde luego. Bien, pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Todavía tenemos unos 5 minutos más, 3-4 minutos me dicen. Bueno, 3-4 minutos para aprovecharlos y agradecer a cada uno de ustedes que encuentre interesante este programa. Muchas gracias por sus comentarios, que son numerosos. Y yo quisiera, si me permites, Yolanda, más o menos cerrar mi parte con lo que empezamos. Bien. Empezamos contando el viaje a Colima con la presentación de mi novela Ya Nadie es Perfecto, y seguramente la gente dirá, bueno, presume lo que pasó en Colima, ya pasó, y yo no pude ir porque ni siquiera supe. Les diré que el próximo martes a las 8 de la noche, en puntísimo, porque así es ahí, en la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, se presenta precisamente esta novela. Para los que no saben dónde está en San Juan de Zumárraga, esquina Tepeyac, en la colonia Chapalita. Y si no, en internet se encuentra fácilmente, la Sociedad de Geografía. Ahí se va a presentar la novela el próximo martes. Y estará a disposición del público a precio de editor, como estuvo en Colima. Así que están todos invitados. Y lo recordaremos también en el programa el próximo lunes o martes. Muy bien. Y para cerrar esta novela en particular, Dante, ¿qué nos dirías? Esa invitación a leerla, por supuesto. Es una novela extraordinaria que hace justamente un hito en la historia de la literatura latinoamericana. Y además es una de las pocas novelas que le da voz a Ecuador, un país que no es que tenga pocos novelistas, sino que es un país pequeño, por lo tanto, pues da pocos novelistas, ¿no? Hay otros cuentistas, hay narradores importantes en Ecuador, pero es el narrador importante de esa generación del boom que nos hace sentir que Ecuador existe y que están en busca de una nacionalidad, en lo que el escritor en esta novela participa. Y cuando habla de Ecuador nos toca también a los demás países de América Latina, diciendo, ¿por qué carajos no vamos para adelante? ¿Por qué nos anquilosamos y le damos vuelta a la rueda de molino, pudiendo hacer un frente, porque somos la fuerza viva, la sangre joven del futuro? Fíjate, finalmente este sueño de Bolívar tendría que cristalizarse en la literatura. Claro. Es ese darnos la mano en la literatura. De alguna manera estamos participando en ese enlace como medios que somos. Y no en el discurso hueco y retrógrado de Nicolás Maduro en Venezuela, que parece la caricatura de los dictadores de la literatura, de los que se burlan todos los escritores. Ni siquiera alcanza el nivel de dictador. Desde luego que no. Es de pacotilla, pues, pero es de opereta. Realmente da vergüenza. Es más, creo que tendríamos que bajarlo a zarzuela o algo menos al pobre hombre. Con todo respeto a las zarzuelas. Desde luego, pero personaje cómico ridículo de la zarzuela. Más que farsa. No, sí. Bien, pues amigos nuestros, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Es importantísimo su participación. Ojalá usted haya encontrado algo de interés en nuestro programa. Y quiero darles una buena noticia. Esta novela
entre Marx y una mujer desnuda fue hecha película, ¿eh? Hay una película. Yo puse un link en nuestra página de Las 9 con usted y de Yolanda Zamora. Manejamos ambas páginas. Gracias a todas las personas que día con día se van integrando a la página como amigos. Muchas gracias. Y que me parece que usted querrá ver la película, si se consigue. Rápidamente, Angelina Trujillo, me parece a mí muy interesante el programa. Tal vez quien habló es muy joven, dice, por eso no le pareció importante. Ni hablar, Angelina, se vale. Víctor Manuel Sevilla, ¿bajo qué criterios se justifican las faltas ortográficas? ¿Cómo supieron que estaba hablando con B mayúscula? ¿Cómo supieron que estaba hablando con B? Bueno, es que también la dicción, si usted dice verdad o verdad, si dice verdad, está hablando con falta de ortografía. Sí, desde luego, y además no nada más está en la mayúscula y en B grande o en B chica, sino que también está en las conjugaciones de las formas verbales. Y con un poquito de exigencia hasta en las comas. Por ejemplo, dice ten en lugar de también. Sí. ¿Verdad? Amigos, es todo por hoy. Gracias. Le esperamos mañana aquí en punto de las 8 en su programa A las 9 con usted de C7 Jalisco. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.